Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga, al sur de España, en Andalucía, el 25 de octubre de 1881. Pablo Picasso muere el 8 de abril de 1973 en Mougins, en el sur de la frontera entre Francia e Italia. Es un pintor, dibujante, escultor, grabador español. Ha pensado el esencial de su vida en Francia. Don Quijote es un dibujo de agosto 1952. Mide. Podemos ver a Don Quijote a caballo y Sancho está un burro. Están hablando. En el segundo plano podemos ver molinos. Tenemos la impresión de que está hecho por un niño porque no hay muchos detalles. Ejemplo, la cara es imprecisa, los molinos y el suelo son imprecisas. Tenemos la impresión que la dora es abstracta. Las formas son geométricas. Los molinos son rectangulares. Esta dora es abrazada y geométrica. Picasso intenta mostrar que podemos hacer un dibujo fácil porque representar una gran obra como Don Quijote. Esta obra es de Salvador Dalí. Nace el 11 de mayo de 1904 y muere el 23 de enero de 1989. Es español y es un pintor, escultor, grabador, escritor y escritor del siglo XX. Es uno de los máximos representantes del surrealismo. Se trata de un grabado que representa a Don Quijote. En el primer plano se puede ver a Don Quijote, en el segundo plano se puede ver a Sancho y a su lado podemos ver a alguien corriendo y montañas. Don Quijote va montado a caballo, los dos son muy alto y delgado, lleva una armadura, un escudo, una lanza y sombrero. Mientras que Sancho va montado en su burro, los dos son bajo y gordo, lleva una lanza y un sombrero. Como todo el español del grabado para mostrar que es muy alto y importante, pero Sancho es muy pequeño para estar que no es realmente importante y Don Quijote se enamora. Sancho Salvador quiso demostrar que Don Quijote se pone al frente del viaje porque Don Quijote es representar todo en frente. Él lo representa como un caballero. Marcan líneas horizontales, verticales y diagonales. Esta en blanco y negro son un campe en el siglo XVI. No me gusta esta obra porque me parece que ella no libera ninguna emoción y porque parece muy triste. No puedo ver las caras, pero ella sigue siendo hermosa. Artista es Pablo Picasso. Es un cuadro. Fue pintado en 1955. El cuadro está sacado de la revista francesa Las Cartas Francesas. Fue pintado para el 350 aniversario de la publicación de la primera parte de Don Quijote. Los colores son fríos, oscuros, en blanco y negro. En el primer plano se
puedo ver en Don Quijote montado a caballo mientras que Sancho va montado en un burro. Don Quijote llena una lanza y escudo en el segundo plano hay molinos. Muy simplemente, no hay detalles. La obra parece un dibujo de niños. Los trazos son imprecisos. Los molinos son muy sencillos. Describe la escena de los molinos en Don Quijote. Parece un garabato. Una falsa impresión de que se trata de un dibujo muy fácil. Podemos ver que Don Picasso ha pasado mucho tiempo para realizarlo. Ha hecho una obra impresionante a partir de algo sencillo. La obra alude a la obra de Cervantes porque Don Quijote cree en cosas de niño como es la obra de Picasso.